Hola Jimena, muchísimas gracias. Voy a prender mi cámara y quiero compartir la agenda que tenemos para el día de hoy. Me dicen si la pueden ver en este momento. Bueno, muy buenos días para todos. Les doy un cordial saludo esta mañana y la bienvenida al tercero de nuestros 4 webinars que la Embajada del Reino Unido en Colombia está organizando con el apoyo de AgroExpo Futuro y de diferentes expertos del sector, tanto del Reino Unido como de Colombia. Mi nombre es Pedro Castro, yo soy el asesor de Agricultura para el Fondo de Prosperidad en Colombia. Esta vez en este webinar también nos acompañan nuestros compañeros del Grupo de Financiamiento Climático Internacional. Gracias a ellos, el día de hoy estaremos hablando sobre la ganadería sostenible y de cómo las tecnologías digitales pueden servir como una herramienta para maximizar los impactos positivos en el medio ambiente. Esperamos que después de esta charla todos podamos identificar diferentes puntos claves, entre ellos la definición de sostenibilidad en la ganadería, tipos de proyectos sostenibles, su relación costo-beneficio y lo que es más importante, identificar tecnologías e innovaciones que puedan ser implementadas en estos sistemas. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar e interactuar con 3 invitados especiales a los cuales les quiero dar la bienvenida. Ellos son José Félix Lafourcade, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN; Enrique Murguitio, director ejecutivo del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAF; y a Alicia Williams, directora de Desarrollo de Negocios en el Centro de Innovación para la Ingeniería Agrícola de Precisión británica Agri Epicenter. Les quiero dar a todos buenos días, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. La manera en que va a funcionar este webinar vamos a iniciar con unos 10 minutos de introducción que tendrá cada panelista antes de empezar con nuestra discusión. Mientras estamos haciendo estos 10 minutos de introducción, esperamos seleccionar las preguntas que el público nos envíe a través del chat y las discutiremos entre los invitados. Nuestra moderadora del día de hoy será Natalia Rodríguez, y ella nos va a acompañar y nos va a estar ayudando con los panelistas para estar mediando con las preguntas y para poder estar entregándoles pues a ellos todo lo que nos envíen a través del chat. Pero antes quiero ceder la palabra a Andrew Ford, que es el jefe de misión adjunto en la Embajada Británica en Colombia. Muy buenos días, Andrew. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y tienes el micrófono abierto para que inicie. Gracias. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y dar apertura a este webinar. Quisiera empezar agradeciendo a nuestros invitados: José Félix Lafourcade, presidente de FEDEGAN; Enrique Murguitio, director ejecutivo de CIPAP; y Lisa Williams, directora de Desarrollo de Negocios de Agri Epicenter. Y sobre todo a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. El Reino Unido y Colombia siempre han tenido una relación estrecha, especialmente en temas de sostenibilidad. Por eso, el año pasado firmamos una alianza para el crecimiento sostenible bilateral durante la visita del presidente Duque a Londres. Colombia es el primer país con el cual el Reino Unido firma una alianza de este tipo, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Gracias a esta alianza, estamos construyendo una agenda conjunta para proteger los bosques, aprovechar la biodiversidad de manera sostenible y promover sectores económicos más competitivos, productivos, resilientes y con bajas emisiones. Como lo explicó Pedro, por medio de este webinar buscamos presentar y reconocer el contexto del sector ganadero en Colombia y sus logros en materia de sostenibilidad.
conseguidos a partir del exitoso proyecto de ganadería colombiana sostenible, producto de la alianza entre el Banco Mundial, Fedegan, CIPAP, Fondo Acción y The Nature Conservancy. Esta alianza de expertos recibió un impulso del Reino Unido a través de un aporte de 15,1 millones de libras, 67,000 millones de pesos, con el fin de implementar sistemas silvopastoriles en 5 regiones de Colombia, pilotear nuevos esquemas de intervención y construir capacidad a diversas escalas. Gracias a este proyecto logramos comprobar que la ganadería sí puede ser sostenible y exitosa en Colombia. Ahora queremos ir a un paso más allá y discutir cómo la agrotecnología británica puede impulsar aún más la productividad del sector, al mismo tiempo que responde a los retos del cambio climático, generando beneficios para las personas y el planeta. Los retos actuales y futuros requieren un trabajo conjunto. Nosotros vemos un enorme potencial en la ganadería sostenible e innovadora en Colombia. Esperamos que durante este webinar podamos identificar sinergias y oportunidades para que el Reino Unido continúe apoyando a Colombia en el camino a una ganadería sostenible y tecnificada. Esperamos que en este debate aprovechemos a los expertos invitados para identificar estrategias y oportunidades de colaboración en Agritech entre Colombia y el Reino Unido. Les deseo un webinar muy exitoso y fructífero. Gracias. Andrew, muchas gracias. Estamos en este momento tratando de solucionar unos problemas técnicos que tenemos con José Félix. Entonces voy a seguir y le voy a dar la palabra a Enrique para que nos dé su presentación y después le puedo dar la palabra a José Félix cuando lo logremos conectar. Enrique, tienes la palabra. Buenos días, ya estoy habilitado. Buenos días a todos y muchas gracias a la Embajada por el honor que nos hacen para compartir estas ideas y avances. Vamos a hablar entonces de sistemas silvopastoriles, innovación para la ganadería sostenible. Rápidamente, nosotros somos un centro privado con 35 años, fundado por empresarios del Valle del Cauca y un científico británico, el doctor Thomas Reginald Preston, que está muy activo hoy a sus 91 años, trabajando como experto. Nosotros nos ubicamos nuestras áreas de conocimiento en la ganadería sostenible con la cual nacimos, es el grupo más importante. Trabajamos restauración ecológica, servicios ambientales y sistemas acuáticos. Tenemos una participante de la red global de ganadería sostenible que incluye los silvopastoriles dentro de la agenda global de ganadería. Trabajamos en toda Colombia y en otros países de la región. El punto central de este evento nos convoca a mirar las innovaciones y las herramientas modernas para la innovación, pero rápidamente quiero insistir o mostrar que la innovación para el campo es supremamente definitiva en estos momentos para la humanidad. Tenemos toda una conexión entre las actividades ganaderas y las pandemias humanas. Tenemos una diversidad enorme de situaciones, de regiones, de países, de culturas, y en todas ellas los más de 1.000 millones de habitantes en el mundo tienen que ver con los animales domésticos. Por eso mantener esas expresiones culturales son importantes, innovar con ellas, así como tenemos que reducir la pérdida de nuestros patrimonios naturales, especialmente los ecosistemas naturales, y por eso agradecemos tanto a la Embajada Británica que participe de los procesos de lucha contra la deforestación, y este es uno de los ejemplos importantes que tenemos. Incrementar los bienes alimentarios, esto es muy evidente en este momento para la humanidad, productos naturales, productos de origen, productos de alta calidad alimenticia para una humanidad que está en este momento confinada, y por supuesto la generación de servicios, ecosistemas
los servicios ambientales de los ecosistemas y los agroecosistemas. Por eso la innovación tiene que aprovechar las oportunidades. Hoy tenemos en América Latina 300 millones de hectáreas degradadas ampliamente que por residuo van quedando en situaciones de ganadería extensiva. Es una enorme oportunidad para hacer un cambio total en los enfoques de manejo. Y para nosotros la ganadería sostenible tiene que ver siempre con el manejo del agua. El ganadero es un gestor, es un gerente y un administrador de este recurso finito. Otro elemento fundamental y tiene que ver con la ciencia británica es el desarrollo de los modelos que contribuyen al bienestar de los animales. Esto hace parte del comercio mundial hoy en día, gracias a el profesor Brum, que está aquí presente, nos visitó, hemos publicado con él ya artículos sobre los sistemas silvopastoriles, y el proyecto que nos acaba de presentar Andrew, voy a hablar rápidamente de él, porque me parece que es el mejor ejemplo que nos convoca. Partimos de unos escenarios de tierras degradadas, ganaderías extensivas, la mayoría en pequeños y medianos productores, y todo lo que la tendencia que hacemos es que vayan hacia lo más parecido a los bosques, es decir, una especie de nuevos bosques ganaderos. Participaron 4.100 finqueros. Esto es un proyecto de escala que nunca se había hecho en Colombia, donde hay influenciadas casi las 160.000 hectáreas. De esas demostramos que más de 18.000 hectáreas son protegidas en este momento por los ganaderos, los protegen, cuidan los bosques y los ecosistemas naturales. Y tuvimos una importante adopción de sistemas silvopastoriles, que ya llegamos al cierre del proyecto en 38.000 hectáreas. Y ustedes pueden ver la curva de aprendizaje. Los primeros años fueron muy lentos, muy difíciles, unos cambios que hay que hacer en todas las estructuras de extensión, los cambios culturales que implican los productores, pero cómo se aceleró hacia el final del proyecto, gracias a la capacitación horizontal, la formación de extensionistas y profesionales, y cómo influimos en los monitoreos de toda la alianza, por ejemplo, en servicios ecosistémicos como la biodiversidad, monitoreamos aves, escarabajos, estercoleros, la flora, y también trabajamos una red de fincas demostrativas que hacen parte especialmente de la generación y la innovación de nuevas propuestas para el país. Esto es un ejemplo, aquí lo tienen, en todo el arco de forestación de Colombia. Esta finca demostrativa es capaz de mostrar que los silvopastoriles no necesitan tanta tierra, pueden restaurar la selva, pueden ser amigables con la selva, y eso hace parte de esta red. Los impactos en todas las regiones se vieron, fueron 5 regiones, como ya se mencionó. En todas incrementamos la capacidad de carga porque es la naturaleza la que trabaja, es la biomasa vegetal la que hace el trabajo con el sol y el agua y el suelo. También eso significa entonces, como el ganado cosecha la biomasa, pues tenemos mayor rentabilidad en todos los ejercicios de los modelos de lechería, doble propósito, cría y engorde. Tuvimos una participación creciente, y esa es la nueva generación de ganaderos, viene con una participación más activa de las mujeres. Esto es un ejemplo muy bonito que hizo la BBC de Londres para Sandra, una de las productoras agroecológicas de ganadería colombiana, y trabajamos fuertemente en el relevo generacional. Esto es uno de los puntos más importantes que quizás nos convoca en esta reunión. El campo en el mundo se está quedando envejecido, los jóvenes no quieren quedarse en el campo por falta de oportunidades, y en parte de eso tiene que ver entonces las nuevas tecnologías para retener gente. Entonces, para nosotros los herederos silvopastoriles son un modelo de cambio. Estos sistemas silvopastoriles intensivos de los que hemos hablado ya tienen una expresión en los pioneros de más de 25 años en Colombia, por eso lideramos en el mundo esto. Tenemos gente que produce con 0 agroquímicos durante hace más de 25 años. En este momento producimos 18.000 litros de leche por hectárea, o podemos producir casi los 2 toneladas de carne por hectárea en forma natural, y generar nuevos productos diferenciados totalmente en el mercado, como pueden ver hoy la alianza con Celema y las empresas líderes pioneras que hicieron esto. Entonces, los ganaderos en Colombia muestran el camino correcto hacia la sostenibilidad y enfrentar grandes crisis como las pandemias y el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. José Félix todavía tiene unos problemas con su conexión, entonces le voy a dar la palabra a Alicia Williams para que nos dé su presentación,
y cuando después de su intervención vamos a darle la palabra a José Félix. Entonces, Lisa, tienes la palabra, gracias. Thank you, Pedro. Muchas gracias, Pedro. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien, entonces muchas gracias por invitarme el día de hoy a presentar sobre las futuras oportunidades de desarrollo de las fincas inteligentes desde la visión de Agri Epicenter. Yo soy la directora de desarrollo de negocios aquí en Agri Epicenter. Entonces, por los próximos 10 minutos más o menos voy a darles una descripción general de la compañía para la cual trabajo, pero también les daré ejemplos de las fincas inteligentes que hemos implementado en diferentes mercados. Entonces, para iniciar, ¿quiénes somos en AgriEpi? ¿Cuál es nuestro propósito y cuál es el concepto de la organización? Tenemos 3 objetivos principales, que son ser un actor clave para asegurar que el Reino Unido crezca su estatus como líder mundial en agricultura y en ingeniería de precisión. También operamos una amplia gama de actividades dirigidas a la industria en materia de investigación aplicada, desarrollo, demostración, capacitación, educación, y también actuamos como un facilitador, un habilitador, y básicamente aseguramos que los conocimientos generados se traduzcan y transfieran a los diferentes públicos. Básicamente, entre la comunidad académica y los diferentes actores en toda la cadena de producción. Y asegurar que estos conocimientos realmente se transfieran a estos públicos pertinentes y también a nuestros miembros. Hemos también identificado, probado y demostrado nuevas tecnologías, como por ejemplo en fincas satélites del Reino Unido, pero también en el extranjero, y les daré más información sobre esto a continuación. Entonces, dentro del Reino Unido tenemos una serie de bienes AgriEpi. De hecho, desde base como una red de granjas. Básicamente tenemos una serie de bienes que están a disposición del desarrollo tecnológico, y esto incluye no solamente en nuestra red de granjas, que como pueden ver hacia la izquierda en el diagrama de flujo, también tenemos ganado y productos lácteos, y dentro del Reino Unido también tenemos la empresa de lácteos SW, con un número de tecnologías que habilitan o nos facilitan monitorear la producción, la salud de estos animales. También tenemos sensores y tecnología, tanto dentro de las fincas como, por ejemplo, también fuera de los pastizales en donde están, pero también tenemos otra empresa que se llama Lácteos de las Midlands o de la región central, y básicamente llevan a cabo diferentes pruebas de investigación en becerros específicamente. También tenemos instalaciones que se enfocan en monitorear la salud de los cultivos y del suelo, que se enfocan también en el fenotipado de la productividad de los cultivos y del suelo, en la optimización de la post cosecha, en informática también, observando el desarrollo de los sensores y cómo se puede desarrollar en conjunto con el sector agrícola, pero también soluciones de campo y soluciones de laboratorio. En nuestro portafolio también tenemos incubación
y tenemos instalaciones en el norte, en Escocia, tenemos algunas instalaciones y un laboratorio allí. Luego tenemos un centro en el sur del Reino Unido que se enfoca en incubación y otro en la región central que desafortunadamente está cerrada por la cuarentena obligatoria, que se enfoca en ingeniería. Entonces, en nuestras instalaciones básicamente tenemos una finca en donde incubamos y estos resultados de estas investigaciones las conectamos con el sector agrícola. Me enfocaré, no me enfocaré tanto en la red de fincas en el Reino Unido, voy a hablar también sobre, me enfocaré en la red. Básicamente hay 4 marcadas en rojo y también verán un número de puntos blancos. Estos representan nuestras 24 fincas satélite en el Reino Unido. Nos enfocamos en básicamente la precisión, la ingeniería y la innovación para la producción sostenible de alimentos. Básicamente que se cree y lo que se produzca realmente satisfagan las necesidades de la cadena. Así que Agri-Epicenter básicamente es el acceso único a las principales instituciones académicas del Reino Unido, pero también para desarrollar nuevas y emocionantes instalaciones y equipos para la investigación, el desarrollo, la demostración y la formación. Nos interesa mucho vincular a los investigadores, a la industria y a las partes interesadas que pueden financiar. Realmente tratamos de cubrir a todo el sector y es importante que las instituciones no sean solamente académicas, sino que realmente sean fincas comerciales e instalaciones de producción que hacen parte de la cadena de suministro y que nos permitan entender realmente cuáles son los desafíos y los problemas reales en cada finca y qué tecnologías se están implementando. En Agri-Epicenter tenemos más de 130 empresas miembros de pago con un total en facturación de 400.000 millones de libras. Esto es sumamente importante porque también tenemos las empresas tecnológicas que son miembros, ayudamos a la comunidad de ganaderos, pero también a la cadena de suministro al implementar las tecnologías en las fincas. Esto tiene un resultado, un efecto positivo en toda la cadena de suministro y esa es la manera como nosotros somos parte de ella. Entonces, enfocándonos ahora más en las fincas inteligentes o Smart Farm, básicamente tuvimos un proyecto de llevar estas fincas inteligentes al extranjero hace 2 o 3 años y esto básicamente es para impulsar realmente un enfoque eficiente y sostenible en la agricultura y la producción de alimentos. Y acá tenemos 2 elementos. Rápidamente, digamos, en esta iniciativa o impulso saliente hay una granja internacional en el extranjero para probar la tecnología agrícola británica. Podemos usar esta instalación también como una base para probar esta tecnología y alcanzar otros mercados. Y la utilizamos también como un centro nacional de intercambio de conocimientos. Entonces, involucramos a nuestras partes interesadas de la comunidad académica para mejorar las mejores prácticas en la comunidad agrícola. Esta granja extranjera o internacional, esta finca, se usa para probar entonces la tecnología, pero también para medir la sostenibilidad en los proyectos. Puede que, por ejemplo, una solución tecnológica funcione en el Reino Unido, pero al exportarla a otro lugar, puede que esta tecnología necesite algunos cambios para así asegurar que se esté usando de manera adecuada y les daré unos ejemplos de esto a continuación. Ahora, es importante exportar tecnología a mercados extranjeros, sin embargo, es más importante usar estas fincas inteligentes en cada ubicación y realmente enfocar un trabajo al intercambio de conocimientos y también estos resultados compartirlos con toda la comunidad académica y las partes interesadas de la industria agrícola.
Esta finca también es una plataforma de crecimiento y de desarrollo futuro para las empresas británicas de tecnología agrícola con otros mercados. Entonces, ¿cuáles son estas fincas que hemos estado estableciendo en el exterior? Tenemos proyectos en China, Nueva Zelanda y Latinoamérica. Entonces, en China somos pioneros con un concepto de finca inteligente holística. Hemos trabajado básicamente con el gobierno central, tanto de China como del Reino Unido, y creo que hay 5 diferentes etapas dentro del programa de desafío Flagship. Nos movemos desde 1.0 a 1.5 y les daré más ejemplos de esto. Y en Nueva Zelanda hemos estado explorando abordajes de Big Data o de analítica para precisar, para poder así registrar con precisión diferentes producciones, no solamente de ganado y lácteos, sino también de otros productos. En China hemos establecido una alianza con una empresa en Beijing y aquí hemos creado básicamente un modelo transferible usando un rango de soluciones tecnológicas diferentes. Aquí tenemos robots, tenemos que se pueden usar en las granjas o fincas. Usamos esta tecnología básicamente para poder hacer monitoreo de cultivos, evaluar la salud de los cultivos. Hay diferentes aplicaciones, como he mencionado, que pueden ser para monitorear las enfermedades, plagas, la estimación del rendimiento de los cultivos, también la aplicación de ciertos insumos como agua y fertilizantes, y también para hacer una previsión del rendimiento. En estas fincas inteligentes nos enfocamos en las nuevas tecnologías que pueden impactar los cultivos. Y en el futuro también vamos a enfocarnos en la producción porcina. Ahora, desde enero de este año, empezamos con este proyecto. Obviamente por la situación del COVID-19 hemos tenido una pequeña demora en este proyecto, pero ya firmamos un memorando de entendimiento el mes pasado y estamos trabajando con la empresa Tianjin Food Group para desarrollar una Smart Farm o una finca inteligente 1.5. Obviamente entendemos los desafíos que ellos tienen en su cadena de suministro de alimentos. Desde nuestra tecnología queremos abordar esos desafíos. Es por eso que acordamos que nos vamos a enfocar en una finca porcina para detectar así las enfermedades en una etapa temprana. Y hemos encontrado o hallado tres diferentes socios comerciales en el Reino Unido. Uno es RoboScientific, y este hace un muestreo de compuestos orgánicos volátiles para así detectar enfermedades en los cerdos. El otro aliado comercial o socio comercial es GreenGage, que proporciona sensores ambientales y de comportamiento, y Innovent, que proporciona cámaras 3D. Específicamente en Paraguay, este proyecto se lanzó el año pasado trabajando con el Departamento de Comercio Exterior y también con la Oficina de Salud. Este negocio agrícola, GBASA, abarca 85.000 hectáreas e incorpora empresas de producción de ganado, maíz, soya y arroz. El primer piloto que hicimos con este socio en Paraguay tenía como objetivo enfocarnos en la mejora de la eficiencia del ganado de engorde mediante el control remoto del peso vivo y la mejora de la nutrición. Entonces, nuevamente implementamos una serie de soluciones tecnológicas para poder realmente observar los datos de peso vivo en tiempo real y cómo se relacionan con una mejor nutrición, lo que conduce a una mejor eficiencia de conversión de los alimentos. Entonces, las tres empresas con las que trabajamos en Paraguay fueron Richie's, quien
quienes brindaron las cajas de pesaje en el campo. Cuando hicimos las pruebas en Paraguay, hubo problemas en cuanto a la temperatura, el calor de las cajas de pesaje. Y ahora estamos alimentando esta alimentación a Richies para ver cómo pueden ellos desarrollar esta tecnología. En el caso de Harborough, nuevamente, esta es una compañía con la cual hicimos una serie de ensayos. Este, de hecho, es nuestro segundo piloto en Paraguay, que se concluyó en marzo-abril de este año. Y aquí trabajamos también con la empresa Axpace y con Contour, que es una herramienta de agronomía digital, y la usamos para hacer o llevar a cabo ensayos para obtener imágenes satelitales y así ayudar ayudar a mejorar su proceso de toma de decisiones. Así que este ensayo se enfocó en pequeñas áreas, estamos hablando más o menos de 1.600 hectáreas, y ahora hemos exitosamente generado Lisa, la tienes un cuenta y minuto. introducido los archivos. Oh, okay. Yield Gracias. Entonces también la previsión de rendimiento y datos de análisis del suelo. Ahora, ¿qué sigue para Colombia? Bueno, vemos que hay potencial para desarrollar tecnologías en Colombia abordando desafíos que han sido identificados con el número de organizaciones con las cuales hemos entablado diálogos y usando también tecnología británica para poder así abordar estos desafíos. AgriEpi tiene ya experiencia trabajando en China, Nueva Zelanda y Paraguay. Con estas fincas inteligentes pudimos realmente trabajar de la mano con ganaderos y demostrarles los productos o los resultados de estas tecnologías, pero también con diferentes partes interesadas y actores del sector agrícola para así también ayudarles a enfrentar sus propios desafíos. Muchas gracias por escuchar mi presentación y espero estar en contacto con ustedes pronto. Gracias. Muchas gracias, Lisa, por tu presentación. Ahora le voy a dar la palabra a José Félix y yo voy a compartirle su presentación. Entonces, José Félix, si quieres, puedes ya prender la cámara y me vas diciendo y yo voy pasando las diapositivas a medida que vayas avanzando. Discutir con un grupo tan selecto unos temas en los que el país viene trabajando de hace mucho tiempo. Pues pasemos básicamente la primera, sí, la siguiente, por favor. Ok, aquí. Y voy a tratar de ser muy breve. Vamos a tratar de mirar primero un poco qué es lo que está pasando en el mundo con el tema ganadero, cómo es la ganadería en Colombia y qué hemos hecho en materia de ganadería sostenible. Adelante. La ganadería en el mundo. Aquí hay un tema, este gráfico es un gráfico bien importante. Si bien el desarrollo inicial de las dos especies ganaderas han estado en la India, que es el Bos taurus, y en Europa, que han tenido unos procesos significativos de mejoramiento de las diferentes razas que se dan en el continente, en el fondo ustedes pueden darse cuenta cómo el trópico ha venido también avanzando en este frente. Yo soy de la opinión que muy seguramente, deja un segundito el gráfico ese, el gráfico anterior, la fotografía, va. Yo soy de la opinión que siendo el bovino un mal convertidor de alimentos, con el paso del tiempo de aquí al 2050, 2060, donde hay una competencia de lo que consume un animal para poder hacer proteína, muy seguramente se va a concentrar. La anterior gráfica me parece que es mejor. Se va a concentrar la ganadería prácticamente en las zonas subtropicales y tropicales. ¿Por qué?
porque el ganado es un mal convertidor que sí puede convertir biomasa en carne y leche, lo que no sucede con el pollo, lo que no sucede con el cerdo, y ellos necesitan ingerir productos que eventualmente pueden ir de manera mucho más directa a la cadena alimenticia humana. Adelante. En Colombia, ¿qué hemos tenido en Colombia? En Colombia tenemos hoy un hato de 28 millones de cabezas. Es el hato número 11 del mundo, es decir, tenemos un tamaño relativo muy importante. Acabamos de terminar la vacunación de aftosa. Estos son datos absolutamente precisos cuya actividad prácticamente la hace Fedegan. Adelante. Adelante. Va. ¿Quiénes son los países con un potencial en la producción, en este caso concreto de carne? Pues Colombia tiene el puesto número 12, es un país con un hato muy grande y sin embargo, como pueden darse cuenta ustedes, ocupa el puesto número 12, es decir, tenemos que hacer procesos de reconversión productiva intensos a través de ganadería sostenible que permita tener un producto de mejor calidad en los mercados, con valor agregado y que claramente ayude enormemente a lo que es, digámoslo, el consumo de los países más exigentes. Adelante. Adelante. Ok, en leche también es un país que tenemos el puesto número 14. Producimos 7.300 millones de litros. Adelante. Bueno, ¿dónde está la ganadería en Colombia? Adelante. Pues Colombia es un país que tiene unas cordilleras muy fuertes de los Andes y que está prácticamente por el centro del país. Y ustedes ven que la ganadería se reparte en lo que es llanos orientales. Los colores negros son los que tienen municipios que tienen más de 100.000 cabezas de ganado. Usted lo tiene en los llanos orientales y especialmente en Costa Caribe. Hay algo en la parte central del país que son los valles interandinos, que es en la ribera del río Magdalena. Pero prácticamente la totalidad del hato está en Costa Caribe y en llanos orientales. Adelante. ¿Cuál es la orientación? La mayor parte del hato está en cría. Doble propósito, son animales que sirven dan leche y a la final también terminan sacrificando, o las madres, o sacrificando terneros cruzados para poder tener alguna oferta carnicera. Ceba, un 20%, y leche especializada son los puntitos negros que por lo generalmente están en trópico alto. Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Antioquia. Adelante. Aquí ustedes tienen básicamente la estructura. Esta es la última consolidación que hemos hecho de cómo está compuesto el hato colombiano. Y lo que ustedes pueden darse cuenta aquí es que el hato colombiano está compuesto por muy pequeños y pequeños ganaderos. Por consiguiente, sistemas como estos, amigables y altamente productivos, es prácticamente lo que hay que buscar en países como Colombia, donde el 92% son muy pequeños ganaderos, 610.000 pequeños ganaderos que tienen en promedio 19 animales. Ahí están prácticamente clasificados e identificados los ganaderos que tienen menos de 100, pero el promedio es de 19. Luego vemos los que tienen entre 100 y 200 y así sucesivamente. La gran ganadería, es decir, ganaderos de más de 1.000 animales, cosa que en los países que ustedes han señalado, Paraguay, Uruguay, Brasil, pues son prácticamente la inmensa mayoría. Son solamente 2.225 ganaderos que tienen un porcentaje importante del hato, el 16%. Adelante. Esto es básicamente la carne que produce Colombia. Ahí está la curva en el curso de los últimos 20 años. Adelante. Lo que produce leche, mire que en los últimos 20 años ha tenido un incremento sustantivo. Adelante. Bien, y la ganadería sostenible.
Yo quisiera hacer simplemente un relato que me parece muy importante. Colombia tiene una ventaja comparativa inigualable por los elementos que estoy dando aquí en esta gráfica. Yo creo que no es necesario enumerarlos uno por uno, pero es evidente que como país tropical tenemos una ventaja comparativa mucho más importante que cualquier otro país que esté en zonas subtropicales o en zonas que no están dentro del trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Tenemos una gran disponibilidad de tierra y una oferta ambiental que nos los permite hacer. Hace casi 20 años, cuando empezamos a hacer el plan estratégico de la ganadería colombiana, en el año 2006, que le entregamos al gobierno de entonces, tuvimos una promesa de valor. Colombia hoy en día tiene 34 millones de hectáreas comprometidas en el desarrollo ganadero. La idea era liberar cerca de 10 millones de hectáreas para bosques protectores, para bosques comerciales y para agricultura de precisión tecnificada y constreñir la ganadería a no más de 20 millones de hectáreas, de ellas unos 5 millones de ganadería en silvopastoril, que por supuesto tiene una carga por unidad de superficie muy superior. Yo a partir de ese entonces he venido trabajando adelante en los temas de ganadería sostenibles. Los datos que yo tengo son todos de ganadería sostenible. Esta es una imagen que nos muestra cómo se hace en trópico medio y trópico alto. Ahí ustedes tienen la carga animal. En ganadería tradicional 1,2 animales por hectárea, en ganadería silvopastoril 5,2 animal o sea, unidad de gran ganado. En productividad en litros, en la ganadería tradicional usted está en 794 litros de leche hectárea años. Aquí alcanzaría a multiplicar por casi 4, ¿no? 2.849 litros. Igual en cuanto a producción de carne. Prácticamente estamos casi que doblando la cantidad de carne que se tiene por hectárea. Por supuesto, carnes que salen con unas características especiales porque permitiría carnes prácticamente orgánicas. Adelante. 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 Se nos durmió el web. Adelante. Bueno. Quizás en el trópico uno de los temas más importantes y sobre todo donde tengo yo las fincas es que tenemos 5 o 6 meses de intenso verano, no, anterior, por favor, anterior, de intenso verano, anterior, eso, de intenso verano, bueno, ya creo que tenemos aquí, de intenso verano con unos problemas de evapotranspiración muy altas y por unos problemas de temperaturas extremas. Esa era parte de mi finca años antes. La fotografía está tomada en el mismo lugar, con unos niveles muy altos de evapotranspiración y, por supuesto, con unos problemas de temperatura críticos. Hoy, con la Universidad de Antioquia, hemos hecho mediciones con estaciones meteorológicas. Tenemos disminución de temperaturas día-noche durante el año de entre 2 y 3 grados. Es decir, cumplimos y ayudamos sobre todo a que el país pueda cumplir con los requerimientos de Kioto. Y en verano, a mediodía, es decir, sol calicular, alcanzamos a tener diferencias de temperatura de hasta 14 grados centígrados entre sistemas tradicionales y sistemas silvopastoriles. Adelante. Adelante. Y esta prácticamente última imagen, que ya la habíamos visto, esto es el proyecto que yo tengo en la finca. Repito, he venido desarrollando de manera progresiva la totalidad de la extensión que tengo vinculada a la ganadería. Ustedes pueden comprobar ahí un pasto India, Tanzania en este caso, ¿cierto? De más o menos 2,5 metros, 3 metros. Y arriba ustedes ven una matita, ¿no? Que es leucaena, fija nitrógeno, genera una serie de ventajas de fauna edáfica y de aireación de los suelos y con barreras cortaviento.
nosotros alcanzamos a meter cerca de 8 animales por hectárea, y por supuesto eso va a permitir una mayor captura y almacenamiento de CO2, reduce todo lo que son las emisiones de efecto invernadero, tanto el tema de metano como de óxido de nitrógeno, y aquí hay una gran oportunidad para incursar en los mercados de carbón. Adelante. Creo que este es un modelo que hemos venido atendiendo con CIPAF, con la Embajada Inglesa, con el Banco Mundial, con el Fondo, con GEF. Alcanzamos a hacer un desarrollo bien importante que supongo que lo mostrará Enrique, donde atendimos a 4.100 muy pequeños productores ganaderos en todo el país, más de 150.000 hectáreas reconvertidas. El propósito de este gobierno, y lo he hablado con el presidente Duque y con los ministros de Agricultura, es ver cómo logramos avanzar en 100.000 hectáreas más, que nos permita continuar esta senda. Por supuesto, la barrera de entrada es el costo, y en consecuencia es necesario tener instrumentos que le permitan, sobre todo al pequeño, superarlo. En el caso de los ganaderos medianos y grandes, como en mi caso, hoy en día hay líneas abiertas de crédito para poderlo adelantar. Pero se tratará de ver si el país es capaz de hacer 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas permitiría cerca de 8 millones de animales. Estaríamos hablando que Colombia perfectamente podría tener en 5 millones de hectáreas de silvopastoril, más 15 millones de hectáreas en sistemas amigables con el medio ambiente, el doble del hato, liberando cerca de 15 millones de hectáreas para otro tipo de actividades. Muchas gracias a todos. José Félix, muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a Natalia Rodríguez, nuestra oficial de apoyo de bosques y clima del equipo de financiamiento climático internacional, quien va a ser la moderadora de nuestro debate del día de hoy. Entonces, Natalia, te doy la palabra, y a los panelistas les digo, por favor, si quieren prender la cámara cuando les dirijan la pregunta para que todos podamos verlos durante su intervención. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados por sus presentaciones. Ahora vamos a pasar al panel de discusión. Entonces, como Pedro dijo, les vamos a invitar a nuestros panelistas a compartir su cámara cuando estemos dirigiéndoles la pregunta. Para comenzar, pues tenemos claro que la ganadería es un sector que enfrenta importantes desafíos de sostenibilidad en el corto plazo, provenientes de una creciente preocupación y exigencia sobre el medio ambiente y el bienestar animal por parte de los consumidores. Adicionalmente, entendemos también que la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios no puede ser considerada como un componente aislado dentro de las actividades productivas, sino que debe ser el principio fundamental para todas ellas. Entonces, para abrir las preguntas a los panelistas, queremos entender qué significa ganadería sostenible para ellos. Entonces, mi primera pregunta sería para José Félix. ¿Aló? Te perdimos, Natalia. ¿Puedes, por favor, repetir la pregunta? Te perdimos. ¿Me escuchas ahí? Listo, ahora sí te escucho. ¿Listo? ¿Puedes, por favor, Vale. repetirle la pregunta a José Félix? Sí. Claro que sí. La pregunta sería, para el gremio ganadero, ¿qué significa ser ambientalmente sostenible? Es decir, ¿cuáles serían los mínimos de la ganadería para que la consideramos sostenible? Gracias, Natalia. Mira, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí, sí te Sí, escuchamos. perfecto. Vale, perfecto. Gracias por la pregunta. Mire, yo creo que para el ganadero significa no solamente una gran oportunidad, sino al mismo tiempo un gran reto, por dos razones. Lo primero, porque la invitación es a ser mucho más productivo. Ser más productivo no va a significar para ellos un impacto en sus actividades como ganaderos, sino por el contrario, unas ganancias de cara a la explotación y de cara al consumidor final.
El consumidor final está esperando cada vez productos no solo inocuos, sino que tengan una serie de propiedades que evidentemente le sirvan a su dieta. Creo que el haber vendido el proyecto de ganadería sostenible fue terriblemente fácil, porque creo que hoy en día en Colombia hay una inmensa sensibilidad en todos los ganaderos. Lo que necesitan son instrumentos y apoyos para poderlo lograr. Esto se hace con asistencia técnica y acercándole las tecnologías que ya hemos desarrollado CIPAF Fedegan para que el ganadero pueda apropiarse de ella y avanzar en una dirección que yo creo que el mundo aplaudirá, los mercados aplaudirán y por supuesto para ellos significará unas ganancias muy importantes desde el punto de vista productivo. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiéramos entonces escuchar a Enrique y preguntarle para CIPAF qué es ganadería sostenible y si nos puedes dar por favor un ejemplo. Bueno, gracias Natalia. Para CIPAV, y creo que es extendido a los colegas de Fedegan, ganadería sostenible es una actividad, primero de todo, una actividad noble y legal, y que realizada por familias que contribuyen a la cultura de este país, que administran recursos naturales que son esenciales, que producen bienes de calidad nutricional para la sociedad, pero al mismo tiempo generan bienes y servicios ambientales. La ganadería sostenible, el mejor ejemplo para nosotros es los sistemas silvopastoriles intensivos. No solamente ya en el trópico, los tenemos en el subtrópico, estamos trabajando inclusive con colegas en zonas templadas, y los principios agroecológicos que sustentan esto son muy fuertes. Son sistemas que utilizan la naturaleza al máximo, capturan la energía solar, manejan el agua con la sabiduría, como mostró José Félix, y al mismo tiempo permiten todo lo que los planteamientos que hace la ganadería holística en este momento de cosechas instantáneas, largos periodos de descanso de la tierra, renovación permanente de la naturaleza, y en general esos sistemas nos permiten producir hasta 18.000 litros por hectárea por año, cero aplicación de insumos externos, y sobre todo agroquímicos, y eso además calidades adicionales de leche y de carne, como son en este momento los atributos de los omegas que están presentes en estos productos y que nos permiten diferenciarlos. Muchas gracias, Enrique, por la respuesta. Y en este momento nos gustaría preguntarle a Lisa, para los británicos, para ella, desde su mercado, ¿qué entienden ellos por ganadería sostenible? Quiero confirmar que escucharon. Sí. El micrófono de Lisa estaba silenciado. Me disculpo. Bueno, esta es una pregunta interesante y es una pregunta que sería fácil de responder. Tal vez si hablamos del pueblo británico, pues obviamente los productores, los ganadores van a tener una diferente perspectiva a los consumidores. Por ejemplo, ahora en el Reino Unido, por ejemplo, las pastizales permanentes tienen por ejemplo, otro entendimiento y no tienen tanto en cuenta algunos gases efecto invernadero. Ahora, el sector agrícola del Reino Unido hemos podido disminuir las emisiones de gas efecto invernadero. Y creo que se entiende por estos indicadores. Ahora, el Reino Unido también hay una presión también por el cambio climático, como se mencionó antes. Ahora, sí, en el Reino Unido, digamos que no es un tema similar al de Colombia en temas climáticos, porque es muy seca a veces la humedad o la temperatura ahora, y eso se ven cambios de cómo alimentamos nuestros animales. Ahora, la productividad sostenible básicamente cubre todas las áreas ya mencionadas en términos de
salud del suelo. Tenemos que realmente monitorear la salud del suelo, el manejo del agua también, de los sistemas de producción, en cuanto también a los pastizales. Así que realmente la utilización de la tecnología es fundamental. Nuevamente, como mencioné, sensores que monitorean la salud del suelo y también que nos ayuden a predecir diferentes datos para así ayudar a los productores. Ahora, también en el Reino Unido, el sistema de ganadería aquí ha podido producir alimento muy económico y junto con nuestra política económica está alineado también y también alineado con el poder o la posición que tienen los supermercados. Ahora, con la política del Brexit va a haber cambios en el sistema ambiental y este relacionado con la producción de comida. Y este tema me lleva a hablar de los consumidores y la idea de los consumidores, es decir, dada también por las preocupaciones de salud y de cambio climático, hay una gran tendencia en los consumidores a convertirse en vegetarianos y veganos. Eso en este momento representa más o menos el 60% de la población, es decir, los consumidores son mucho más conscientes de lo que consumen y prefieren entonces, por ejemplo, elegir productos no lácteos, sino veganos. Y entonces así, por ejemplo, hemos visto que algunos productores que antiguamente eran productores de lácteos, pues empiezan a producir o a promocionar lácteos veganos. Es decir, hemos visto cambios en la cadena también del consumo, pero diría también que esto no representa en su totalidad solamente la población británica, sino que también la comunidad y cómo se comunica la comunidad, las diferentes prácticas de la ganadería. Yo creo que algunos ejemplos de acá que podríamos compartir con ustedes es que, por ejemplo, hay una comunicación mucho más saliente con los productores, de los productores ganaderos a la comunidad, pero sí va a haber una creciente preocupación en la producción de ganadería sostenible acá, y eso es lo que también tratemos de comunicar, que el sector ganadero pueda comunicar qué tecnologías se están implementando a los consumidores. Muchas gracias, Lisa. Muy interesante lo que nos cuentas del mercado británico. Nos gustaría movernos a la segunda pregunta. En este caso, pues queríamos hablar de la ganadería en Colombia. Genera alrededor de 810.000 empleos directos y estos representan un 6% del empleo nacional. Por eso, desarrollar proyectos ganaderos sostenibles puede llegar a ser costoso y limitar el acceso a estas prácticas por parte de los productores y asimismo reducir las oportunidades de mejoramiento. Sabemos que ambientalmente el beneficio de implementar prácticas sostenibles es positivo y existe un potencial de reducción del 65% de emisiones de gases de efecto invernadero si todos los productores los implementaran. Pero queremos saber, en términos de rendimiento y de costo-beneficio, ¿cuál sería este beneficio para los productores? Entonces, nuevamente quisiera iniciar con José Félix. Quisiera preguntarle qué ventajas en términos de rendimiento tienen los ganaderos que implementan prácticas sostenibles en sus hatos. Pues yo creo que entre Enrique y la presentación que hice, más o menos uno tendría por lo menos unas ideas bastante claras de lo que se lograría. Y repito, yo creo que los productores en Colombia, después de estos años, con el acompañamiento y al mismo tiempo con el agradecimiento que tienen estos productores que estaban vinculados al programa con el Reino Unido, que fue generoso para que cientos de pequeños ganaderos pudieran participar del programa, yo creo que no hay duda con respecto a los beneficios en materia de productividad. Es evidente que lo que hay es un gana-gana. Hay un gana-gana como país, hay un gana-gana como productor, pero hay un gana-gana por el mundo. Yo soy de la tesis que después de esta pandemia,
el comportamiento a nivel internacional y especialmente para los commodities no va a ser igual. Ya no solo el ciudadano quiere estar seguro por los temas que tienen que ver con el virus, sino también con lo que es la alimentación. Siento que el mundo volverá otra vez a empezar a identificar aquellos elementos que en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo una carrera en el tema de soberanía alimentaria. Y eso es lo que va a permitir, ¿no?, que haya unas nuevas dinámicas. Creo que el mundo tiene que tratar de vincularse a los esfuerzos que países como el nuestro tienen capacidad de hacer, porque se va a imponer una nueva geografía de producción y comercialización agroalimentaria en el mundo. Creo que las reglas de juego ambientales, económicas, sociales y laborales terminarán teniendo otras nuevas dinámicas. Creo que las restricciones sanitarias, fitosanitarias y por supuesto de inocuidad van a alcanzar nuevas exigencias. Y creo que habrá una gran limitación en la demanda agroalimentaria por productos que no tengan todo este tipo de sellos que eventualmente, como el sello de sostenibilidad ambiental, eventualmente se tenga. Por consiguiente, va a existir una gran oportunidad para alimentos orgánicos, inocuos y, por supuesto, salubles. Y ahí está Colombia, trópico, ya con un recorrido de 10 años con este proyecto, con una sensibilidad de los productores. Aquí de lo que se trata entonces es de ver cómo se logra con mejores instrumentos tener un mayor impacto. Dicho de otra manera, si el mundo está preocupado por el cambio climático, estos sistemas han demostrado una mayor captura de carbono y una reducción sustantiva de los gases de efecto invernadero. La apuesta es del mundo con el trópico. Y en el trópico es donde se puede dar la mayor cantidad de ganadería y por supuesto de ganadería sostenible, que es mucho más rentable y tiene una cantidad de servicios ambientales que son colaterales con el desarrollo del proyecto. La pregunta que hay que hacerse y que hay que hacer de cara a un aliado estratégico como han sido el Reino Unido. ¿Cómo podemos lograr más inversionistas, más gente que crea en esto, más recursos de capital que lleguen a atender una oferta disponible de tierras y de oficio? Porque hacer un ganadero no es fácil. Fíjense ustedes que el hato mundial no ha crecido en los últimos 30 años, salvo el caso brasilero. Mientras que la población mundial ha venido creciendo de manera sostenible, el hato mundial prácticamente ha venido creciendo a una rata insignificante. El mundo no ha generado las condiciones para hacer más ganaderías y tampoco ha generado las condiciones para hacer ganadería sostenible. Por eso, esa pregunta he querido contestarla de esa manera. Creo que aquí hay un gana-gana, no solo a nivel de productor. Yo lo he experimentado. A Natalia le consta que cuando yo asumí la presidencia de Fedegan, empecé a hacerlo y me gustaría al final, si hay chance, de contar mi experiencia con Enrique Murgueitio, porque dan cuenta de la facilidad que habría para vincular ya no 4.100, sino 100.000 ganaderos o 50.000 ganaderos a hacer ganadería sostenible, para poder tener un gran clúster con productos que son los que están exigiendo hoy el mundo como resultado de la nueva configuración de la geografía de producción y comercialización agroalimentaria de productos orgánicos, inocuos y especialmente saludables, que es la nueva tendencia de los mercados, especialmente en Europa, en los Estados Unidos, en Japón, en Corea, etcétera, etcétera, y también de China, donde también ya hay unos nichos de consumidores que están exigiendo carnes con estas características especiales. Muchas gracias, José Félix. Partiendo de esos comentarios finales que nos estabas compartiendo,
Quisiéramos que Enrique nos contara qué tan viable es para los pequeños ganaderos implementar este tipo de prácticas y tener acceso a esta asistencia técnica que nos mencionaba anteriormente. Bueno, por la misma vía de José Félix, el gana-gana. Ganar para los pequeños productores ha significado resistir y ser más resilientes a los extremos de la variabilidad climática. Eso lo hemos vivido en carne propia con las sequías, los fenómenos recurrentes del niño y de la niña, y en el trópico de altura con las heladas. Estos sistemas resisten mucho más que los que tienen allí. Otro tema importantísimo que también ya fue mencionado, pero en el caso de los pequeños productores ha sido dramático. Los pequeños ganaderos se volvieron totalmente dependientes de insumos por el caso de la lechería. Y segundo, no producen sus alimentos. No hay soberanía alimentaria en los pequeños ganaderos y estamos reconstruyendo eso. Hay sistemas silvopastoriles como por ejemplo los setos forrajeros, los bancos forrajeros que en ganadería colombiana demostraron por propias innovaciones de los pequeños productores que eran capaces de producir sus alimentos y depender menos y gastar menos dinero en su canasta familiar. El otro tema importante es que los productores, con los pequeños, en el trópico bajo, la mayoría están en sistemas de doble propósito, que ya fue mencionado, son producciones muy pequeñas por un lado, y por otro lado las producciones de los terneros, de los becerros, la carne es mala porque son animales que salen muy flacos y no tienen una tasa de crecimiento importante. Solucionar esos dos temas, por ejemplo, y solucionar el tema central de la economía de la ganadería, que es la reproducción. Nosotros tenemos una tasa de reproducción de menos del 60% en el hato nacional. Estos sistemas con la comida todo el año superan totalmente la crisis alimentaria del ganado y se reproduce. Y la reproducción es la esencia del negocio ganadero. De tal manera que un pequeño productor puede ser tremendamente eficiente con una tasa reproductiva mejor y siendo soberano con sus alimentos, porque ya los puede producir, lo aprendió a producir, esa es la demostración de ganadería colombiana sostenible. Y otro elemento importante es que va a tener mejores terneros para el mercado de engorde o mejor calidad de la leche. En ambos casos, todo es ganancia. Por supuesto, necesita superarse las barreras de la asistencia técnica y la financiación. Gracias, Enrique. Teniendo en cuenta que estabas mencionando el tema de innovación, nos parece clave preguntarle a Lisa, también sabiendo que los sistemas silvopastoriles mejoran la productividad y reducen los costos de producción, pero también requieren mayor trabajo y mano de obra. Nos gustaría que ella nos contara cómo podrían algunas de las tecnologías con las que cuenta el Reino Unido apoyar el desarrollo de estos sistemas. Okay. Thank you. There are many examples. Gracias. Bueno, hay muchos ejemplos de tecnología innovadora que se podría implementar. Creo que el primer desafío sería la usabilidad y la portabilidad a las diferentes fincas o granjas. Ahora, las diferentes tecnologías varían desde servicios y servicios tecnológicos que pueden, por ejemplo, menguar la fuerza laboral necesaria, por ejemplo, para también extraer leche. Podríamos usar también sistemas de monitoreo. Ahora, en cuanto a los sistemas diferentes que se usan en la industria láctea, podríamos, por ejemplo, prever el momento en el cual se quiere, por ejemplo, extraer leche de las vacas, si se hace en ciertos momentos del día, y también podemos extraer datos claves. Es muy importante tener datos, por ejemplo, en cuanto a cómo se gestiona el animal para tener, por ejemplo, rendimientos diarios y así también tener monitoreo de datos como temperatura, de humedad relativa, de poder también identificar qué constituyentes son mejores para cada animal. Y también los sensores que he mencionado. Y bueno, hay otros
diferentes tipos de tecnologías en sensores que estarían disponibles. Ahora, esto realmente podría mejorar diferentes técnicas. Por ejemplo, si hay medidas 24 horas al día, 7 días a la semana, por ejemplo, cómo se puede mejorar la fertilidad en las vacas y esto puede, por ejemplo, ser una respuesta para tener una mejor producción también de terneros. Y, por ejemplo, también cómo poder mejorar el crecimiento de los terneros. Ahora, con la tecnología podríamos hacer seguimiento y poder identificar diferentes problemas de salud antes de que estos se vuelvan crónicos. Y, por ejemplo, no solamente en las fincas ganaderas, con estas tecnologías que se usan directamente en los cuerpos de los animales, podríamos tener la participación de herramientas de la robótica que puedan, por ejemplo, medir la cantidad de pasos, puede medirse por tecnología de espectros de color y también por ubicación específica. También tenemos un sistema automatizado de alimentación. Básicamente esto permite que nuestras vacas se alimenten 24 horas al día. Si quieren ver esta tecnología, puedo brindar un video enlazado a esto porque esto hace parte de un proyecto que desarrollamos, pero como dije, no puede que no sea relevante para ganaderos en Colombia, pero esto es un tipo de tecnología que estamos usando y también los estamos usando, por ejemplo, en procesos de limpieza de las granjas, estamos usando robótica e inteligencia allí que básicamente retira todo el estiércol en las granjas. También hay un control automatizado para poder, por ejemplo, controlar la temperatura a través de diferentes sensores. Nosotros no tenemos ventiladores, pero tal vez podría ser un aspecto importante o relevante para Colombia. Ahora, hemos hablado también anteriormente sobre la medición de la salud del suelo. Tiene que ver con la medición de la humedad del suelo, que tiene que ver con la disponibilidad de agua y también de diferentes cultivos. Así que la obtención de datos es clave. Como dije anteriormente, todas estas diferentes tecnologías son esenciales para poder tener sistemas óptimos. Y también les hemos hecho preguntas, por ejemplo, a diferentes actores interesados en nuestros proyectos. ¿Qué les gustaría también a los ganaderos? ¿Cómo les gustaría conectar la tecnología para así permitir que ellos también reciban datos que les puedan ayudar a mejorar su proceso de toma de decisiones? Es decir, hay diferentes tecnologías que pueden ayudar en diferentes aspectos a los desafíos que enfrentan los ganaderos. Muchas gracias, Lisa. Muy clave lo que nos estabas mencionando. Y bueno, nos gustaría ahora continuar con la siguiente pregunta para ustedes. Sería con base en la FAO dice que la industria ganadera para la producción de carne y leche es responsable del 8.4% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, pero sabemos que las estrategias que nos estaba comentando Enrique, como la captura de carbono por el establecimiento de cercas vivas, la utilización de forrajes para la alimentación de bovinos y la mejora en el manejo de los suelos, pueden reducir estas emisiones hasta en un 65%. Ahora bien, ¿cómo podríamos maximizar estos impactos positivos que estamos viendo y que hemos identificado con el proyecto de ganadería sostenible, pero con la ayuda de nuevas innovaciones y tecnología? Entonces, nuevamente, acá le doy la palabra a Lisa. Tú ya has estado en Colombia. Queremos que nos cuentes qué tipos de tecnologías crees que se podrían adaptar a los sistemas silvopastoriles intensivos y no intensivos. Thank you. So it was my first visit. Sí, de hecho, al inicio de marzo fue ya mi tercera visita y no he podido visitar Colombia desde ese entonces, pero debo decir desafortunadamente que en esa visita no
pude visitar personalmente un sistema intensivo silvopastoril, pero espero poder visitar uno en mi próxima visita. Ahora, sin embargo, siguiendo las discusiones que tuve en Colombia, pero también que tuve cuando ya volví, hay muchísimos ejemplos de la tecnología que pueden adoptarse en Colombia. Creo que es importante coordinar el uso de la tecnología. Mencioné sensores del suelo, por ejemplo, también mencioné las diferentes cajas de pesaje que se usaron en el proyecto en Paraguay. Y la pregunta es cómo podemos, por ejemplo, enlazar las cajas de pesaje y que realmente funcionen en diferentes ambientes, por ejemplo, que son granjas con energía solar. También hemos ayudado, o creo que sería útil usar sistemas de creación, de generación de imágenes para realmente monitorear temperatura y calor, también tecnología de geolocalización y también ensayos de alimentación. Han habido ensayos que creo que ya se han llevado a cabo en Colombia, pero creo que lo crucial es implementar una tecnología que aborde dificultades específicas que realmente frustren a los productores, porque no podemos tampoco básicamente sobrecogerlos con demasiada tecnología, es más bien escoger muy bien qué tecnología británica puede implementarse y cómo comunicarle también de manera precisa y clara a estos ganaderos y de alguna manera también enlazar y entender muy bien sus necesidades para que ésta sea lo más provechosa posible. Gracias. Gracias, Lisa, completamente de acuerdo y creo que Enrique y José Félix estarán completamente de acuerdo en que es importante adecuar regionalmente cualquier tecnología, así como también se hizo en el proyecto de ganadería, adecuar cada intervención y asistencia técnica de acuerdo al ecosistema que se estaba tratando. Nos gustaría que Enrique nos contara, basándonos en la respuesta que nos acaba de dar Lisa, en sistemas silvopastoriles intensivos, qué otras necesidades tecnológicas existen y, por ejemplo, con las granjas demostrativas que nos ha dejado el proyecto de ganadería colombiana sostenible, ¿crees que se puede tal vez establecer una red de granjas inteligentes como las que existen en el Reino Unido? ¿O qué otras opciones ves que podrían funcionar en nuestro país? Bueno, gracias, Tali, gracias, Lisa. Yo creo que sería como un sueño que las fincas demostrativas de ganadería colombiana sostenible se convirtieran en una especie de red como nos mostraron en el Reino Unido. Uno de los problemas centrales que hemos tenido en el proyecto y en todas las iniciativas que hemos tenido es la falta de información en los predios, en las fincas. Los sistemas de registro casi no existen, son muy pocos los ganaderos que llevan seriamente los sistemas de registro, y lo peor es que no tenemos monitoreo en tiempo real, que es donde veo una gran posibilidad con todo lo que nos mostró Lisa. En este momento tenemos por la variabilidad climática también se nos han ido cerrando las ventanas de siembra, por ejemplo, para establecer esta cantidad de hectáreas que plantea José Félix. Necesitamos unas ventanas de siembra que especialmente en la región Caribe son cada vez más difíciles. El número de días de lluvia se han reducido, por ejemplo, no así el volumen, la precipitación anual, pero esas ventanas son claves para establecer los sistemas. Entonces, el monitoreo del suelo, el monitoreo climático en tiempo real es definitivo para saber uno cuándo puede establecerlo, cómo puede seguir el sistema, porque después de que está establecido y consolidado el segundo año, ya el sistema, digamos, se defiende muy bien. No necesitamos ventiladores porque los ventiladores son los árboles, pero sí necesitamos mirar las condiciones del clima, mirar las condiciones del suelo, y hay unos desarrollos interesantes en el manejo de bienestar animal, no solamente para el pesaje, como menciona Lisa, sino, por ejemplo, para la medición del consumo de agua. La oferta y el consumo de agua es un balance que los productores no saben hacer ahora, en este momento. No tenemos la información y se puede generar en esta red de fincas para regionalizar, por ejemplo, este tipo de informaciones. Por otro lado, podemos tener balances de gases de efecto invernadero. Se ha hecho un esfuerzo importante, los tenemos. Sabemos que estos sistemas de leucaena, como la que mostró el doctor José Félix, emite 20% menos de metano. Pero con toda esa biomasa, con todas esas raíces, con los árboles, con los arbustos,
los suelos, con las excretas que están incorporándose a la materia orgánica del suelo, tenemos un balance más que positivo en el balance de gases. Pero esa información no la tenemos para todas las regiones. Entraríamos a trabajar en zonas nuevas, en zonas, por ejemplo, que tienen problemas de inundación estacional. Ahí tenemos otro desarrollo tecnológico, tenemos, digamos, las capacidades para enfrentarlo, pero el punto central sigue siendo más información, mayores registros en tiempo real, utilizar información serial, por ejemplo, metadatos que no tenemos y que podemos llegarle rápidamente a un celular del productor, porque en este momento la única comunicación que tenemos es a través de los celulares con la mayoría de los ganaderos, de tal manera que ese tipo de tecnologías de información deben ir combinados con estos sistemas de innovación y creo que esas ofertas las tienen ellos y nos podríamos hacer unos pilotos interesantes para que la red de fincas realmente demostrativas les sirva a las regiones, como decían, en forma permanente, no esperar tanto tiempo para soltar una información, sino poderla tener en tiempo real. Muchas gracias, Enrique, por tu respuesta. Ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría cerrar el panel haciéndole la siguiente pregunta a José Félix. Por ejemplo, en los sistemas extensivos, ¿cómo podrían estas tecnologías ayudar a convertir, a transformar y maximizar el uso de recursos para que la producción sea sostenible? ¿Cuál sería el escenario ideal que él ve para poder establecer una granja inteligente en Colombia? A ver, múltiples formas, ¿no? Yo conozco básicamente los sistemas aplicados o de tecnologías aplicados a la ganadería que hay prácticamente en todas partes. Los ingleses son muy buenos. Creo que tienen cosas que realmente servirían para Colombia. En el sistema de ganadería sostenible, muy especialmente, se requieren más información para que el sistema nos permita tener un nivel de sostenibilidad en el tiempo muy importante. Yo creo que aquí lo que valdría la pena cuando nuestra compañera de panel esté por Colombia es mostrarle los sistemas, es tratar de establecer una serie de fincas pilotos en donde una parte sustantiva de los mecanismos que ella tiene o que tiene, digamos, la industria inglesa puedan empezar a conocerse, pueden empezar a aplicarse y de esa manera podamos todos empezar a usarla de manera mucho más intensiva. En consecuencia, la invitación es a que venga. Yo, Natalia, a través tuya te voy a mandar una fotografía, o creo que yo te mandé una fotografía de la semana pasada de los sistemas silvopastoriles de la finca, que como dije, yo desde el año 2006 he venido progresivamente avanzando en estos sistemas. Todos los años hago más. Este año haré más área en sistemas sostenibles intensivos. Creo que la solución para el mundo, y creo también que los desarrollos en materia de tecnología de información sería un complemento excelente para el sector ganadero colombiano. Muchas gracias por la invitación y a todos esperemos que esto sea una oportunidad para seguir avanzando en la dirección que el mundo espera. Ganaderías amigables con el medio ambiente. ¿Aló? Muchísimas gracias, José Félix. Sí, te escuchamos perfectamente y evidentemente nuestra invitación a Lisa ha sido extensiva. Lamentablemente por el contexto del coronavirus no ha sido posible tenerla, pero sí esperamos que ojalá nos pueda visitar pronto y pueda conocer a más detalle el proceso y el programa de ganadería colombiana sostenible y los sistemas silvopastoriles intensivos. Ya lamentablemente tenemos que hacer el cierre, entonces le doy la palabra a mi colega Pedro Castro para que nos dé las palabras de cierre del webinar. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Enrique, José Félix, Lisa, Andrew, por su participación el día de hoy. Damos cierre entonces a nuestro webinar. Tenemos unas preguntas que nos enviaron los participantes, se las haremos llegar a vuelta de correo. También se las entregaremos a los panelistas para que se las puedan responder. Quiero darle entonces las gracias a todos por su participación el día de hoy, Agrofuturo por permitirnos este espacio para tener estas charlas técnicas y hoy de ganadería sostenible.
también a los demás participantes y a los que nos escuchan, invitarlos en 2 semanas para hablar sobre acuicultura. También vamos a tener un componente de tecnología británica. Y bueno, y finalmente a Natalia también del Grupo de Financiamiento Climático Internacional, muchísimas gracias por ser nuestra moderadora el día de hoy. Esperamos contar con otras participaciones de otros fondos en la embajada para poder traerles otros temas. Siendo así, les doy el cierre y muchísimas gracias a todos por su participación. Thank you. Listo, muchísimas Gracias, gracias, Pedro. A todas las personas que luego, están gracias. también, muchísimas gracias. Alguien se perdió esta transmisión, la vamos a dejar publicada a partir de mañana en el sitio web de Expo Agrofuturo, entonces ahí pueden volver a ver esta charla. Los invitamos pues a que también estén pendientes de nuestras redes. Muy pronto les vamos a dar el link de inscripción al Foro Internacional Ganadero y al Congreso Internacional Agropecuario, donde vamos a estar hablando de ganadería holística y ganadería consciente y de agricultura consciente. Entonces los invitamos a estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @expoagrofuturo. Feliz resto de día para todos.